Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Total de Bogotá, emisoras Bahía Linda de la ciudad de Santa Marta, la digital de Santa Marta, la Agencia Mundial de Prensa, el periódico de Cartagena, el Pool de Noticias. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor David Turbay, precandidato o candidato ya a la presidencia de la República de Colombia. Doctor Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Marrugo. Muy contento de estar en su programa y dirigirme a la vasta audiencia que usted rectora desde el periodismo independiente colombiano. Muy bien, doctor. Doctor, una pregunta que quería hacerle. ¿Qué lo motivó a regresar a la arena política después de más de 20 años de estar usted obligado, porque no fue que usted quiso, sino que lo obligaron con triquiñuelas a retirarse de la arena política? Pues la grande desesperanza nacional. El momento de la vida colombiana es de desconcierto. Hay una pérdida de confianza en la clase rectora de sus destinos, hay una carencia de liderazgos frescos que interpreten la sed de futuro y la voluntad de cambio de nuestros compatriotas, y creo que los colombianos que hemos tenido responsabilidades y dignidades en la escena democrática no podemos asumir un rol de espectadores claudicantes o de espectadores cruzados de brazos esperando que mágicamente se den las respuestas y soluciones, sino atrevernos a ser protagonistas estelares de los cambios que le den a la democracia un sentido, a la vida ciudadana un rumbo, a la sociedad un camino rectificador, para que entre todos construyamos la Colombia reconciliada con paz perdurable. Sí, señor. Doctor Turbay, ¿qué le propone a los colombianos para ser elegido como presidente de la República? Fuera de micrófono, ya usted me estaba contando, cuéntelo ahora con los micrófonos abiertos. Con gusto. Mire, yo miro con tristeza que el escenario de la hora presente, el escenario democrático, es solo de agravios, de descalificaciones, y no registra uno argumentos, y el país lo que quiere son respuestas, soluciones a los problemas que golpean el rostro sufrido de nuestros colombianos. Y yo por eso lo primero que hice al regresar a la arena democrática fue lanzar un nuevo modelo económico que propugna en primer lugar por un incremento de no menos del 50% al salario mínimo legal vigente. Es decir, pasarlo de unos 700.000 pesos y algo más, que es lo que está hoy en día, y llevarlo a 1.100.000 pesos, de forma que haya más medio circulante, que se transforme el círculo virtuoso de la economía, que el eje principal de ese círculo virtuoso esté en cabeza del trabajador y de sus familias, y no como ha venido aconteciendo hasta hoy en cabeza de los empresarios. Yo creo que no es una propuesta populista, sino el reconocimiento de que la escuela neoliberal, el pensamiento de la escuela de Chicago ha hecho caos, ha hecho crisis, y nos corresponde ensayar unos nuevos modelos. Yo creo que si el trabajador colombiano tiene más medios, tiene más recursos, pues va a comprar más, y si hay que comprar, si tiene con qué comprar, hay que producir más, y si el empresario tiene que producir más, tiene que contratar más gente para que se produzca esa producción masiva, y si hay quien compre y hay mayor producción, aumenta la base gravable, la base tributaria, y si hay base tributaria tendremos recursos para consolidar el ahorro interno. Entonces yo creo que nos toca rectificar ante eso. Vivimos en una Colombia donde el salario mínimo está en el orden de los $245, países de economía más chiquita que la nuestra, como Uruguay, como Guatemala, como el mismo Ecuador, están ya en $400, y resulta que en Colombia el tratamiento para el trabajador es ignominioso, no es equitativo, no es justo, y yo me he permitido, teniendo un inmenso valor civil, de pedirlo. Hace unos días me reuní con algunas de las centrales de trabajadores colombianos y veo la alegría que reina en esas confederaciones de trabajadores por el hecho de que un demócrata, yo no soy comunista, yo no soy socialista, yo soy un hombre de pensamiento liberal, pues se haya atrevido a poner el dedo sobre la llaga y haya pedido un tratamiento justiciero entre los trabajadores colombianos. Yo estimo que el país no puede seguir como va. Vea, hay 11 millones de trabajadores colombianos. De esos 11 millones, 5 millones y medio viven del salario mínimo. Y el 84% de los 11 millones de trabajadores viven con menos de 2 salarios mínimos.
y 3 de cada 10 colombianos viven con 5.000 pesos diarios. Yo no sé cómo hacen, son los grandes magos del acontecer del país, pero eso demuestra que vivimos en una sociedad golpeada por la miseria, en donde no hay justicia y en donde se requiere una voluntad política de un gobierno serio para darle un vuelco a los aconteceres y poder contribuir a lo que yo llamo la felicidad bruta nacional más que al Producto Interno Bruto de la nación. Yo tengo la convicción de que el país va a reaccionar frente a estas propuestas y nos va a dar una segunda oportunidad. Mi propuesta es la de las segundas oportunidades. No solamente es para la izquierda, como se le ha dado en buena hora a la FARC y debe dar también al ELN, sino también a la derecha y también a los políticos. Hay que reconciliar la sociedad, menos odio, menos polarización. Frente a la polarización evidente en la vida colombiana, yo aspiro a ser la tercera vía, la vía reconciliadora para construir entre todos el superior destino de Colombia. Mire, a mí me duele lo que viene aconteciendo con los jóvenes. Pasamos de tener de 15 bachilleres que se hacen profesionales de cada 100 a 40 bachilleres que se hacen profesionales de cada 100. Pero vea qué es lo que está aconteciendo. Tenemos que salen los profesionales y les dan un tratamiento de aprendices basados en una inexperiencia. Y salen a ganarse después de 5 años de un inmenso esfuerzo económico de sus familias. A ganarse 800, 900 mil pesos. ¿Qué se produce? ¿Qué se está produciendo? Un éxodo profesional hacia países que se van para Chile, se van para México, se van para Panamá, se van para el Ecuador, porque aquí en Colombia no se encuentran, no tienen la forma de retribuirle a sus familias frente al esfuerzo que realizaron para ellos y de mejorar sus niveles de vida. Yo he propuesto el salario mínimo profesional, que cualquier profesional colombiano, si obtiene un puesto en las instituciones del Estado o en el sector privado, no pueda ganar menos de 2.5 salarios mínimos legales, es decir, en términos de hoy alrededor de unos 1.800.000 pesos. ¿Y esto de cristalizarse no afectaría la economía colombiana, como dicen los que creen saber? No, es que mire, el salario mínimo no puede pasar de ahí porque entonces la economía se desestabiliza. No, eso no es cierto, eso son versiones apocalípticas, sobre todo lo que tenga que ver con el salario. Eso se llama dependencia de la escuela de Chicago. Lo mío no es altanero, lo mío no es demagogia, lo mío no es populismo, es reconocer una realidad que no podemos. ¿De qué sirve regalar casas si la gente no tiene cómo pagar las cuotas? ¿De qué sirve regalar casas si la gente no tiene cómo pagar los servicios públicos? Entonces estamos viviendo una Colombia en una situación económica bien difícil, y lo económico tiene que ser mirado también con ingredientes y componentes sociales como una óptica posibilitante de un superior ejercicio democrático para el país. Doctor Turbay, una pregunta un poquito, ¿cómo le diría yo? Sus enemigos políticos están aún vivitos y coleando. ¿No le da miedo que lo vuelvan a hacer otra canallada? Doctor, si el país y la democracia no tienen espacio para los cobardes. Aquí se necesita valientes. Claro que sí. Yo he dado un salto riesgoso. Me dan un tratamiento no siempre respetuoso los medios de comunicación y mucho menos decoroso, lo recibo por parte de quienes representan el privilegio nacional. Yo voy a dar mi batalla porque en Colombia no puede haber más privilegios y no merecimientos. Yo voy a dar la batalla porque en Colombia hay que presentar argumentos y políticas y no solamente descalificaciones. Y créame que no les tengo miedo. Yo sé que si se hace una emulación respetuosa conmigo, les doy sopa y seco, porque llevo 20 años madurando propuestas para el país. Yo no he estado anulado en el concierto democrático, he estado en mi casa cumpliendo el mandato de la injusticia nacional, pero muy seguro de que tengo enfermedad de patria, de que sé que la paz solo comienza donde termina el hambre, y hay que trabajar para que ese hambre desaparezca del contexto territorial de la República. Doctor Turbay, de llegar a la Casa de Nariño, ¿cuál sería su política de paz? ¿Continuaría con esto? ¿Lo replantearía? ¿Le daría algunos cambios? ¿Le daría algunos retoques, algunos ajustes? ¿O David Turbay tiene su propia política de paz? En política cada día trae su afán. Los gobernantes no juran nada diferente a cumplir la Constitución y las leyes de la República.
Cuando yo me juramente como presidente de Colombia el 7 de agosto del año 2018, ya esto tendrá leyes que rectorarán el desempeño y la evolución del proceso de paz, y mi deber será cumplirlos. Naturalmente que puede haber unas extensiones, el derecho a la igualdad tiene que prosperar en el país, así como se le da a la izquierda la oportunidad de una segunda oportunidad, también tenemos que dársela a otras franjas estructurales del pensamiento político y del accionar político colombiano para que puedan también involucrarse al torrente democrático de la nación. Yo creo que aquí de lo que se trata es que quede claro, David Turbay ejercerá un gobierno social, de avanzada democrática, respetuoso de las leyes, respetuoso de la Constitución, pero con voluntad política cabal para que los humildes de la patria colombiana no sean unos agregados de quinta en la vida del país, sino actores fundamentales del superior progreso de la nación. Doctor Turbay, una pregunta, ¿está usted impedido para ser presidente? De modo alguno. Mire, yo tengo argumentos históricos, filosóficos y jurídicos que me permiten asegurar que tengo la cabal aptitud jurídica, moral y política para llevar en mis manos limpias las riendas del carruaje reconstructor de la República. Históricos. En 1962 el presidente Alfonso López Miquelsen estaba inhabilitado para ser presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque era un liberal, era el movimiento revolucionario liberal, y por el mandato del Frente de la Constitución que establecía la alternación presidencial en el Frente Nacional, el turno le correspondía al Partido Conservador. El doctor López fue a inscribirse y le dijeron: usted está inhabilitado, y le negaron la inscripción. Y entonces el doctor López acudió al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado le dijo: a las autoridades administrativas no les compete eso, y autoridad administrativa también es el Consejo Nacional Electoral. Le dijo: lo que tiene que ver con calidades, con inhabilidades y procesos preparatorios es de competencia excluyente de la sala especializada del Consejo de Estado. Y el doctor López pudo inscribirse y sacó 668.000 votos reputados como válidos. Argumentos jurídicos. La Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es en donde están los principios, los valores, las normas indirectas y abstractas, las cláusulas de condicionamiento interpretativo para el resto de la Constitución. Y en la parte dogmática de la Constitución tenemos que el artículo 40 dice que todo colombiano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Y el artículo 28 dice que no hay penas imprescriptibles en la nación, que no hay penas para toda la vida. Y el artículo 29 dice que cuando usted paga su pena, usted está resocializado. Borrón y cuenta nueva. Entonces, en las prohibiciones, ¿en dónde están? En el artículo 122 de la Constitución, que dice que no puede ser elegido aquel ciudadano que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, con delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico y delitos de paramilitarismo. Eso no es mi caso. Yo no tengo ninguna condena por mal manejo de recursos del Estado. El caso mío es un abusivo y un injusto tratamiento aplicando las normas retroactivas y desfavorablemente, pero no tiene nada que ver con estos tipos penales cabalmente identificados por la Constitución. Y el artículo 179 de la Carta dice que no podrá ser congresista, ni siquiera dice no podrá ser elegido congresista. Usted es congresista cuando se juramenta, no cuando lo eligen. Entonces no podrá ser congresista quien haya sido condenado en tiempo alguno por delitos que conlleven pena privativa de la libertad, a menos que se trate de delitos políticos o delitos culposos. Yo encuentro que esta prohibición se extiende también para quien aspira a ser elegido presidente de Colombia. Pero hay un precedente que hay que contemplar. Cuando el doctor Uribe Vélez era presidente de Colombia, convocó un referendo, usted lo recuesta, y ese referendo tenía 15 preguntas, y para ser aprobadas cada una de estas preguntas de incorporada a la Constitución se necesitaba la expresión mayoritaria por lo menos del 25% del Censo Nacional Electoral vigente. Y el 25% solo lo obtuvo una pregunta que ordenaba prohibir la elección para cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio público. Y ese no fue su caso. Ese no es mi caso. Totalmente. Entonces, ¿qué prima cuando hay antinomia, cuando hay confrontación, cuando hay diferentes disposiciones en la parte dogmática frente a las partes orgánicas? La Corte Constitucional
en sentencias de constitucionalidad, la C-108, C-128 del 2001, dice que en caso de antinomia entre lo dogmático y lo orgánico, prima lo dogmático. Entonces, en la Constitución hay también normas que son inconstitucionales y que no pueden tener acogida porque en la parte dogmática está el ADN de la Carta Fundamental de la República. Pero hay el argumento final. El argumento final es que desde la Constitución de 1991, el preámbulo de la Carta no es un saludo a la bandera, tiene fuerza vinculante. Y al tener fuerza vinculante es obligatorio. Y entonces allí se dice que la Constitución se establece para lograr la paz, para lograr la equidad, pero también para lograr la igualdad en procura de un orden jurídico justo. Y por eso se establece el artículo 13 de la Carta que ordena, consagra el principio de la igualdad. Si a usted se le aplica una norma del Estado que lo favorece, yo tengo el mismo derecho a pedir de los jueces que me apliquen esa norma que lo favoreció a usted, pero que también debe favorecerme a mí. ¿Es una norma doble vía? No, por eso. Entonces, ante eso, si en buena hora le dieron a la FARC la oportunidad de aspirar a cualquier cargo, ¿por qué no a mí? Si yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no me he robado un peso del Estado, a mí me persiguieron políticamente, yo fui víctima del sicariato moral, yo fui víctima del círculo del privilegio que les gusta tanto la moral que la tienen doble. Y yo quiero preguntar, ¿con qué autoridad moral van a censurarme? Cuando han resultado ser los chicos buenos peores que los denominados chicos malos, cuando lo que están recibiendo son millonadas de dólares para empequeñecer la democracia nacional. Entonces, ese es el gran dilema. Y yo voy a someterme a ese ejercicio y voy a levantar el pueblo si hay necesidad, pero creo que llegó la hora de que los merecimientos estén por encima de los privilegios. Una pregunta, doctor. ¿Se siente usted capaz de domar este potro salvaje que es Colombia? Pues no es una tarea fácil. La presidencia no es mango bajito. Sí, señor. Pero yo tengo experiencia, yo he sido gobernador, yo he sido contralor, yo he sido embajador, 20 años congresista estelar de la vida colombiana, y creo tener las condiciones, la cédula de ciudadanía mental, la necesaria patente de conductor experto para convertirme no en una expectativa, sino en una realidad edificante de una nación con justicia social. Sí, señor. 5 motivos por los cuales David Turbay tiene que ser presidente de Colombia. Honor, dignidad, reivindicación de mi región, justicia social para los colombianos, una paz perdurable con segundas oportunidades para todos. Invita al pueblo de Colombia a que voten por usted, doctor Turbay. Pues claro que sí, yo tengo autoridad moral para exigir o solicitar un respaldo colectivo. ¿Por qué? Porque yo padecí la injusticia, porque yo sé lo que es la persecución, porque yo sé lo que es el dolor del pueblo, porque yo sé lo que es la felicidad cuando hay reivindicaciones, y por eso creo que de la mano del pueblo y con la bendición de Dios, porque yo haré este proyecto de la mano del Todopoderoso, que es el que quita y pone reyes, haré la gran revolución democrática que durante tantos lustros han venido esperando los colombianos, ansiosos de que la felicidad toque las puertas de Colombia, de que también Colombia tenga una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, eran las palabras del doctor David Turbay, como ustedes se dan cuenta, un tipo que tiene la mente bien lúcida y sus ideas bien claras para llegar a ser presidente de la República de Colombia. Les habló Gerardo Marrugo González para el Pool de Noticias. Sigan ustedes en sintonía. Gracias, Gerardo. Es un príncipe. Turbay, príncipe Turbay, príncipe Turbay, príncipe Turbay, príncipe Turbay.